Bienvenidas, bienvenidos. Esta es Red Pública Transmedia, Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla. Estamos hoy con Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal, a quien agradezco mucho esta entrevista. Presidenta, ¿cómo estás? Muy bien, Alma, bienvenida aquí a Salón de Protocolos del Palacio Municipal, a tus órdenes. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, esta pandemia nos tiene sin duda pues a todos preocupados. ¿Crees tú que el ayuntamiento, que los esfuerzos de este gobierno han estado a la altura? Bueno, que sepas que hemos dado sin duda alguna todo lo que está a nuestro alcance dentro de nuestras facultades como gobierno municipal. También es muy importante señalar que estamos viviendo una crisis inédita, no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis económica simultáneamente causada por la misma pandemia del COVID-19. Dentro de las facultades que tenemos los gobiernos locales, donde nos convertimos en una autoridad auxiliar de la autoridad sanitaria estatal y federal, nos corresponde hacer un máximo esfuerzo, nos toca estar en la primera línea de batalla, al lado, a veces antes, a veces después del ejército de batas blancas, porque justamente los gobiernos municipales estamos encargados de proveer de los servicios esenciales, de mantener limpio, de alumbrado, de tener la seguridad, de proveer de aquellos servicios esenciales, entre algunas otras cosas que por supuesto nos corresponden también dar la garantía de que continúan. Cuando inició la pandemia, que fue en el estado, en el municipio de Puebla, a principios de marzo de 2020, diseñamos dos estrategias que eran muy importantes. Arrancamos suspendiendo las actividades públicas que tenía el ayuntamiento e instalamos un comité de protección civil, de prevención y de continuidad de operaciones. Y ahí diseñamos una estrategia de reacción donde se identificaron algunos aspectos que iban a ser fundamentales para dar el acompañamiento a la población con mayor carencia, a la reactivación económica o por lo menos a la mitigación de lo que empezaba a observarse como un desempleo que iniciaba. También el acompañamiento médico o de lo esencial para protegerse de aquel personal que tenía que continuar en el día a día para llevar el sustento a sus familias. A la par fuimos desarrollando una estrategia de reactivación de la economía que un par de meses después la dimos a conocer como el Plan Puebla 500, que fue orientar los propios recursos y las actividades de todas las dependencias de la administración enfocadas a la reactivación de la economía. Estos tiros de precisión que nos permitieran justamente generar economías de arrastre, aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que tiene el municipio para que esto nos permitiera ir en una reactivación paulatina, como la autoridad sanitaria venía anunciando, pero sostenida. Y ahí es donde nos hemos esforzado. Evidentemente nunca habrá recursos suficientes, sobre todo para algo tan inédito como lo que nos ha tocado vivir, pero todo el esfuerzo que nos corresponde desde el gobierno municipal ha estado a disposición de la ciudadanía. Afortunadamente, desde el inicio de la administración nos enfocamos en sanear nuestras finanzas, en fortalecer, en ir erradicando una deuda de más de 16 años que venimos arrastrando como ciudad de Puebla, y esto nos ha permitido o nos permitió previo a la pandemia arrancar 2020 con fuerzas propias, con estrategia en materia de inversión en obra pública, en desarrollo de nuestros espacios, de nuestras juntas auxiliares, de nuestras colonias, de tal suerte que cuando llega la pandemia estábamos bien parados y con fortaleza suficiente para hacerle frente. Este 2021, con esta reorientación que hicimos, nos está permitiendo nuevamente lo mismo, estar bien parados con recursos propios del municipio sin tener que recurrir a una deuda, sino por el contrario, enfocando todo lo que hemos generado de ahorro con esos intereses al ser tan cumplidos y con una política de austeridad y de combate a la corrupción que hoy me permite dar testimonio y decirle a la ciudadanía: esto que era un proceso de transformación, el combatir la corrupción, ya se ve reflejado con cifras duras. Cuando la combates te permite hacer más con menos, y lo que ahora estamos viviendo en el Ayuntamiento de Puebla, que no se detenga la operación de los servicios públicos y el suministro de infraestructura y de bienestar social. Presidenta,
Este año todavía se ve complicado, hay por ahí ya luces de esperanza con los temas de vacunación, de poder salir de la crisis, pero ¿hacia dónde crees tú que se deben orientar los esfuerzos del ayuntamiento en este 2021? Indiscutiblemente hacia la reactivación económica. Esta es la otra crisis que tenemos que enfrentar, que solventar. En efecto, hay una recesión a nivel mundial y nos vemos obligados a sumar todos los esfuerzos, desde el gobierno, la iniciativa privada, los sectores sociales, en toda su diversidad, apostándole a esta reactivación económica. Muchas de las micro, pequeñas, medianas empresas y nosotros mismos como gobiernos nos hemos tenido que adaptar a una nueva normalidad, reconstruir y deconstruir en muchos aspectos, y me parece que hacia allá va a ir también la estrategia nacional, y hacia allá está orientada también la misma estrategia internacional. La gran noticia que hemos recibido al inicio de este año como país ha sido justamente que ya arrancó la estrategia de vacunación, lo que nos da también esta otra esperanza de que saldremos en menor tiempo de lo que se tiene proyectado de esta crisis, tanto sanitaria como económica. Y en el caso de nosotros como municipio, estamos enfocados en esa reactivación, en 7 ejes que desde el año pasado arrancamos para garantizarla. Una ha sido en el fortalecimiento de las finanzas, la propuesta de estímulos fiscales y de mejora regulatoria para atraer inversión, justamente, que eso es algo que siempre busca cualquier tipo de inversión privada, que haya una certeza en esas ciudades donde se instalan. Eso es algo que tenemos nosotros, además de un acompañamiento que ya el año pasado nos permitió asistir a 17 empresas en esta instalación con una proyección, una posibilidad de generar empleos, más de 52,000 empleos, que esa es la apuesta en la reactivación, dar lo propio, generar estas condiciones para que se vaya generando este empleo, que desde la iniciativa privada, el sector de la construcción, de las manufactureras, del sector metal mecánico que tenemos en el municipio, se pueda aprovechar todo ese potencial para la reactivación. Lo mismo haremos con el impulso al turismo. En su momento ya está diseñada también esta estrategia, las acciones de bienestar, las de obra pública, que será también parte de la estrategia, y lo que tendrá que ver con la generación de empleo. Pues mucha suerte, Presidenta, y muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias, y a darle con todo en el proceso de salir adelante de esta crisis sin bajar la guardia. Esa tendrá que ser siempre la prioridad, y en estos tiempos de política, que también quede marcado que un año electoral como el que nos va a tocar enfrentar, la prioridad seguirá siendo las acciones que nos generen bienestar, acceso a la felicidad de todas las personas, y sobre todo darle garantías de nuestro ejercicio pleno como mujeres, como personas, y sobre todo en la construcción, en la transformación de nuestro país y de la vida pública de México. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en Red Pública Transmedia. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y continuar con el contenido que tenemos para ustedes desde el Ayuntamiento del Gobierno de Puebla.